Muy bien, Marcela Maceda, buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel. Y ahí teníamos a esos profesionales universitarios, ¿no? Hay tanta punta para analizar cuáles son los valores que termina transmitiendo la educación universitaria a unos señores que consiguen trabajo en el Estado, en una oficina donde se atienden casos de niños con problemas de aprendizaje. Veíamos en aquellos momentos, hacíamos nota de la angustia de los padres por esperar una respuesta, de tipos que iban ahí y terminaban yendo a trabajar a sus estudios particulares, ¿no? Y recuerdo que en algún momento analizábamos que si bien fueron 4, 5, 6, ¿no? Se termina generando esa cultura generalizada de corrupción en la que nadie ve, nadie oye, nadie habla. Durante años pasó esto y en estos días hubo alguna novedad sobre el tema. Sí, por eso volvimos a retomar el caso que trascendió como los psicólogos ñoquis de la unidad de diagnóstico integral. Las imágenes que veíamos correspondían a una investigación que realizamos el año pasado y este año el Consejo Directivo Central y la ANEP dieron por concluida esta investigación administrativa que había surgido a raíz de la denuncia de una ex funcionaria que hablaba justamente de que estos psicólogos marcaban y luego se iban a otros trabajos y no atendían a los chiquilines con dificultades de aprendizaje que iban, hablábamos el año pasado, por la famosa tolerancia que se pedía. Eran personas que, alumnos en realidad, que tenían, por ejemplo, patologías como dislexia y que evidentemente necesitaban ese trámite para poder continuar con su formación educativa. Finalmente, la investigación concluyó que había maniobras que no estaban acorde a lo que era la atención que se debía brindar en la UDI y por eso fueron destituidos 4 funcionarios. Uno era Héctor Martín, que lo veíamos en las imágenes, que era el director de la UDI, y luego 3 funcionarios más que eran psicólogos que trabajaban allí. Pero para poder llegar a esto pasó un año, digamos, y en diciembre de 2013, con una investigación abierta, estas 4 personas, estos 4 funcionarios, volvieron a trabajar en otras dependencias de la ANEP, tal como lo marca, luego pasado los 6 meses del sumario y al no haber llegado a una conclusión hasta el momento, según el decreto 500 de la Administración Pública, tienen que volver a sus funciones. Después después de detectado, digamos, después de detectada la maniobra, ¿no? Siguieron cobrando del Estado durante 6 meses en ese caso. Justamente porque no se había logrado llegar a una conclusión. Yo siempre recuerdo la frase que pronunciaba el ex jerarca policial Enrique Navas, que decía que sacarse de encima a un policía corrupto lleva un año, ¿no? Entre trámites, ¿no? Mientras tanto, lo tenés ahí, le tenés que pagar el sueldo. Tremendo. Bien, y justamente fue un año lo que demoró para que estos funcionarios fueran separados definitivamente de sus cargos. Héctor Martín, por ejemplo, en julio de este año fue cesado en sus funciones. Y la situación salió a la luz el año pasado a raíz de una denuncia de una funcionaria. Y ahí vamos a lo que decías vos al principio, ¿no? Nadie ve, nadie oye, porque también las consecuencias que pesan sobre los funcionarios que denuncian este tipo de maniobras son bastante complejas. En este caso, la funcionaria fue sumariada y separada de su cargo. Acá hubo alguien que vio, que oyó y que denunció. Es verdad, ella en su momento trabajaba en la UDI, luego fue trasladada y tuvo la intención de dar a conocer la maniobra que allí se estaba realizando. El argumento para sancionarla fue otro, ¿no? El argumento, según la ANEP, no tuvo nada que ver con la denuncia que ella realiza hacia estos funcionarios. En febrero pasado la funcionaria fue sumariada y luego separada de su cargo porque la ANEP entendió que su denuncia y su conducta fue desleal hacia la institución y que había generado escándalo público. Tremendo, tremendo. O sea, la sancionaron a ella antes que a los ñoquis porque la actitud de ella era desleal, no la de los ñoquis, digamos, ¿no? Bien, y paralelamente la justicia la procesó sin prisión por el delito de difamación. La ANEP también hacía referencia en su fallo de que esta funcionaria había denunciado a sus ex compañeros utilizando cualquier formato o medio, entre ellos mails anónimos, en donde esta ex funcionaria decía que Martín estaba vinculado a supuestas violaciones de los derechos humanos en
el pasado y también a tortura psicológica a los funcionarios profesionales de la unidad. Y por eso se la procesa, Martín inicia acciones legales contra ella. Esos son 10 pesos aparte. Justamente, pero al ser consultado por El Observador, el diario El Observador, el presidente del CODICEN, Wilson Neto, de por qué había sido sumariada y separada de su cargo esta funcionaria, dice que nada tiene que ver con el tema de denunciar la maniobra delictiva, pero sin embargo, si uno puede acceder al documento de la ANEP que fue publicado también, clarísimo. Es claro que todos los elementos vinculan a lo que fue la denuncia. Es clarísimo, el mensaje se puede codificar así: no te metas. No te metas. Si ves, jodita, mirá para otro lado, participá, no te metas. Y este año, recientemente, también volvimos a tener novedades de lo que ahora es la UPIDE. Ahora la UDE se pasó a llamar Unidad de Promoción, Intervención y Desarrollo Educativo. Una periodista del diario El Observador hizo una comunicación telefónica haciéndose pasar por un familiar que estaba pidiendo hora para que su hijo fuera atendido y le dijeron en el local de UDI Oeste. Vamos a escucharlo. Esto que vamos a escuchar. Centro Morillotero, buenos días. Sí, disculpe, ¿ahí es la UDI? Sí. No sé si estoy llamando correctamente. Quería pedir hora para mi hija. Ella concurre a la escuela Gran Bretaña, en el Cerrito. No sé si corresponde a la UDI Oeste. Sí, ¿y por dónde la controlas a ella? Mutualista. Primero, no tenemos más horas disponibles. Ajá. La solicitud la hace la docente de clase. Sí. Y aparte, cuando tienen mutualista, le tienes que pedir a la maestra de clase que te extienda un informe acerca del funcionamiento de la niña y se lo llevas al pediatra de la mutualista, que él le da la derivación para hacer la evaluación e instrumentar los apoyos que ella necesite. Porque nosotros los niños que tienen mutualista no los atendemos. Perfecto, pues están con mucho trabajo, por eso no están dando... No, normalmente es o así. sea, no tenemos más horas disponibles, tenemos dadas hasta diciembre. Porque si no, normalmente es con ustedes o siempre... Claro, cuando tienen mutualista no, es con la mutualista, por eso te decía, en tu caso particular, si la niña tiene cobertura por mutualista, tienes que pedirle el informe a la maestra y llevárselo al pediatra. Nosotros atendemos por ACE o salud pública. Las autoridades luego negaron, dijeron que no sabía quién había atendido el teléfono y que negaron que estuvieran dando número para el año siguiente, ¿no? Para el año siguiente. Y nosotros también... ¿Quién va a ser que atiende el teléfono, no? O sea... Era evidentemente una funcionaria de allí. Y para eso, y para ver también el nuevo rumbo que está tomando la UPIDE en esta nueva etapa, es que nosotros conversamos con dos de las actuales responsables. Una es Graciela Almirón, directora sectorial de Planificación Educativa de la ANEP, y la nueva directora de la UPIDE, Adriana Cristóforo, que hablaron sobre estas declaraciones que realizaba una de las funcionarias y también sobre todo el trabajo atrasado que las nuevas autoridades tuvieron que poner a tiro porque aquellos psicólogos que marcaban y no trabajaban habían dejado acumular. Vamos a ver la nota y en el futuro vamos a ir pendientes a ver qué pasa con estos ñoquis que siguen siendo investigados. Las dificultades que aparecen en torno al proceso de aprendizaje van a estar miradas más como algo que se produce en un contexto determinado, que es la institución donde se produce el aprendizaje, en un vínculo determinado, que es la de los alumnos con sus docentes, sean maestros o docentes de secundaria, ¿verdad? Básicamente ese es el enfoque que le estamos dando a las acciones ahora y que es, digamos, como el eje conceptual del nuevo plan de trabajo. Yo elevé a las autoridades varios informes a lo largo del año, dando cuenta de un número muy importante de expedientes que estaban sin resolver, de algunas lógicas internas de trabajo que respondían, bueno, a otras directivas que no fueron las mías a partir de ese momento, a algunos problemas de gestión hacia la interna sobre los que actuamos inmediatamente, a alguna lejanía tal vez de la unidad en cuanto a su vinculación con los subsistemas y con los equipos técnicos que tratamos de subsanar y sobre lo que estamos trabajando en este momento. ¿Cuántos expedientes se acuerda que estaban atrasados, más o menos, un número aproximado? Había así como 2.700 expedientes y empezamos a trabajar sobre ellos inmediatamente con la ayuda de técnicos de otros programas, con la ayuda de los técnicos que trabajaban únicamente con los alumnos de primaria en territorio. Todos nos unimos
para trabajar en el análisis de esos expedientes. Pero eso convivía con una normativa que aún está vigente para educación media, que dice que en el momento que una institución educativa inicia un trámite pidiendo, digamos, otra opinión, que es eso lo que hacen las instituciones sobre la situación de algunos alumnos, debe también, al tiempo que inicia el procedimiento o el expediente, comenzar a implementar a la interna de la institución algunas estrategias que garanticen la atención de la situación. Recientemente el diario El Observador publicó un audio de una periodista que se hacía pasar por una madre, pedía hora en una de las oficinas de UDI. Y le decían que no estaban dando número o no estaban recibiendo más chiquilines hasta 2015. Esta situación, ¿ustedes la evaluaron? ¿Pudieron ver por qué? Si está ocurriendo eso. La forma que tenemos en la unidad de trabajar no es, digamos, al estilo de una policlínica, porque no es una policlínica, en donde la gente llama y pide hora, ¿verdad? En la medida que estamos trabajando, y que se trabaja también antes, ¿verdad?, en vinculación, digamos, con las instituciones educativas, a nosotros los niños o los adolescentes llegan a través de la institución educativa. Es decir, en el caso de primaria es la maestra que se pone en contacto con nosotros. Junto con la maestra nosotros evaluamos, la pertinencia de que efectivamente sea necesario un diagnóstico, y en función de eso armamos un cronograma de trabajo. Si vamos por el camino, por la vía que usted me explicaba que es la correcta, una maestra llama y dice, tengo un niño con determinadas características y necesito que lo atiendan. Para 2014, para este año, ¿lo atienden? Sí. Lo que pasa es que el necesito que lo atiendan tiene otros componentes. Es decir, como estamos trabajando articuladamente con los equipos de los subsistemas, ¿verdad?, el necesito que lo atienda tiene otros componentes, en el sentido de si lo que requiere la situación efectivamente requiere de nuestra intervención y no de otras intervenciones. Cuando surge un problema, lo que hay que hacer es, reconocer que está, analizarlo, reflexionar en torno a él y considerarlo una oportunidad. Presenta Catunasi, Terminal Cuenca del Plata. Jaume Iseré, su socio estratégico en comercio exterior y logística. Pronto, el préstamo de los uruguayos.